estas cosas y poco a poco Todavía vamos está ahí, progresando. Lo primero que tengo que decir es pedir excusas por los errores que hubo la reunión pasada, que se hubieran podido evitar, pero no lo logré. De manera que pedías esas excusas, espero que todos entiendan que llegar a ser por lo menos cerquita del nivel en que está Darío no es fácil de una. Practice makes perfect. Lo segundo es felicitarnos por dos coincidencias notables. La primera es que hoy es nuestra... ¿algo me dicen? ¿Algo está fallando? No, está bien. todo bien. Okay. Está bien todo, solo que Reinaldo no deja hablar. Sí. Bueno, entonces, es nuestra tertulia número 70 y creo que nos debemos felicitar todos por eso y celebrarla justamente con la presencia de Fernán, que nos decía ahora que este año, diciembre de este año, cumple 50 años de actividad profesional como historiador. Entonces creo que eso merece realmente un aplauso. Un aplauso anticipado, Fernán, por esos 50 años. Esto merece un abrazo muy grande, Fernando. Tan fructíferos. Y yo quiero comenzar diciendo algo que me encontré en internet. Cuando el blog La Silla Vacía menciona a Fernán, lo llama un superpoderoso de las ideas. Creo que es una excelente síntesis del trabajo que lleva en estos años Fernán, tratando de hacernos entender ese complejo Estado colombiano y sobre todo desde una visión multidisciplinar. Eso me parece valiosísimo del trabajo de Fernán. Y ahora justamente esa lectura de ese universo complejo que es el Estado colombiano, ante la simplicidad de lo negro y lo blanco, de lo bueno y lo malo, que hay ahora ese pensamiento simplista, creo que la complejidad que nos manifiesta Fernán en sus análisis es un excelente ejemplo de cómo superar esto. Dos notitas personales que me parecen interesantes, casualidad. Estaba revisando la biografía de Fernán y Fernán se graduó en 1957 como bachiller del Colegio Bermans de Cali. Yo estaba en el Colegio Bermans de Cali en segundo de secundaria, en segundo de bachillerato. Y después, cosas de la vida, me fui a vivir a 2 cuadras, a la Perseverancia, a 2 cuadras del CINEP. Y a veces yo me iba a la biblioteca y a veces con uno de mis hijos, a que más le gustaba leer, y como la tercera o cuarta vez me dice, papá, ¿te has dado cuenta? Ese señor siempre está en la biblioteca. No se me olvida eso porque realmente estaba Fernán ahí atendiendo siempre a la gente, siempre dispuesto a acompañar a la gente que quería entender este país. Vamos a darle la palabra a Bernardo, que tiene la difícil tarea de en 2 minutos sintetizarnos la vida de Fernán. Adelante, Bernardo. Levanta su micrófono. Con mucho gusto, de verdad con mucho gusto, comparto lo que hemos encontrado de Fernán. Primero, obviamente Fernán es sacerdote jesuita y además de sus pregrados en filosofía y letras y teología, es magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en artes en historia de América Latina de la Universidad de California en Berkeley. Allí también realizó sus estudios de doctorado. Su especialidad es la historia política de Colombia y de América Latina, con énfasis en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la formación del bipartidismo en Colombia, el seguimiento de la violencia reciente en relación con el proceso de construcción del Estado colombiano. Como decía Jorge Luis, este año cumple 50 años como investigador del CINEP. Ha sido profesor de Historia Política y de Ciencias Políticas en el Externado, la Nacional de Bogotá y Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes. Pero también ha sido profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela,
y en la Universidad Jesuita de Georgetown. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la cual fue director de publicaciones y vicepresidente. En el CINEP fue coordinador de investigaciones, editor de las publicaciones, director de la biblioteca, subdirector de programas y director general. Fue también director del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado, o de COFI. Es autor de varios libros y artículos que ustedes pueden encontrar en internet. Solamente menciono rápidamente algunos: Para leer la política, Poderes enfrentados, Partidos políticos y poderes eclesiástico, en colaboración con Teófilo Vázquez e Ingrid Bolívar, La Iglesia y el Estado de Colombia, etc. Fernán, realmente es un gusto para todos nosotros tenerte aquí. Nos alegra mucho saber que nos vas a orientar sobre este tema tan apasionante y tan difícil para muchos. El porqué de la violencia, el porqué del enfrentamiento, el porqué del paro y una retrospectiva que nos lleve a entenderlo. Muchas gracias, Fernán, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, Fernán, como habíamos quedado, y yo voy a poner en este momento, voy a habilitar, compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, señor. Sí. Ok. Y entonces tú me vas avisando y tú tienes el tiempo que, como habíamos hablado, entre 45 y 50 minutos. Pero antes de darte la palabra, quiero agradecerle a Luis Alberto Restrepo, quien fue realmente quien nos dio la idea de que tú nos acompañaras hoy. Reitero los agradecimientos de Bernardo y adelante, Fernando. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y encontrarme con viejos amigos y amigos viejos, que es la vida sigue su curso. Yo quería aclarar primero que todo, yo no soy especialista en movimientos sociales, sino más bien mi trabajo es más que todo desde la ciencia política, y la idea mía es, a partir de la coyuntura, ir un poco más allá de la coyuntura y mostrar la coyuntura como crisis de representación política de la sociedad colombiana, que es el tema que ahora me mueve. Entonces, sigamos entonces después de eso. ¿Sí? ¿Sigue? Sí. Entonces, lo que quiero es compartir, después de haber compartido con estos viejos amigos, lo que quiero presentar es una lectura interpretativa que parte de la descripción de los hechos que han aparecido en los medios de comunicación, pero mirados en un contexto de larga y mediana duración, que es lo que yo suelo hacer, que tiene la ventaja de expresar un poco la dificultad que tiene el Estado colombiano para interactuar con las organizaciones que se hacen al margen de la excepcionalidad. El tema mío básicamente es sociedad e institución, la relación. Y eso se refleja en la mirada complotista desde la derecha y de la izquierda, y el manejo político de la propuesta, que se contrasta con la mirada un poco más compleja de la movilización social, que mostraría posibilidades de institucionalización desde abajo. Es un poco, eso es lo que quiero mostrar, es prácticamente eso, la idea central que quiero mostrar. Seguimos ahora, sí, entramos ya en materia, por favor, seguimos. Un ratito, por favor, un ratito. Sí. ¿Por qué no pasó? Ah. Dale. La idea central mía es un poco ir más allá de lo que siempre se ve en la coyuntura y mostrar, digamos, cómo el paro que hemos vivido en Colombia en los últimos meses no tiene una causa simple, sino que combina dos movimientos muy distintos. Combina el rechazo del funcionamiento concreto de las instituciones por parte de los que están integrados en la sociedad, digamos, sindicatos, estudiantes, opinión pública, que se refleja, digamos, en la pésima opinión sobre el Estado, sobre los partidos políticos, sobre el Congreso, sobre la excepcionalidad, que es, pero a la vez de ese rechazo de instituciones, sectores integrados a la sociedad,
encontramos un sector, un movimiento novedoso, que es la irrupción en la escena pública de sectores muy marginalmente vinculados a la institucionalidad existente en lo social y en lo político, están en la economía informal, están por fuera del sistema educativo, están por fuera del sistema de SISBEN, y esos grupos relativamente marginados se quieren hacer presentes a veces de una manera muy agresiva, digamos, con hechos de violencia, buscando, digamos, ser incluidos más plenamente en la comunidad de la nación. Y esa es un poco la idea central, es que eso se refleja en que haya agendas y repertorios distintos. ¿Por qué? Porque los sectores más marginados tienden a ser mucho más violentos, tienden a ser disruptivos y tienen una agencia relativamente difusa, no tienen una agencia muy concreta. En cambio, los grupos más integrados de los sindicatos, movimientos estudiantiles, tienen reclamos mucho más concretas y protestas relativamente pacíficas. Entonces, eso prácticamente se nota mucho en lo que ha pasado en Colombia. Dos cosas muy distintas: los que luchan dentro de institucionalidad y los que están por fuera de institucionalidad. Y eso prácticamente tiene como respuesta una respuesta estatal también doble, que combina la aceptación formal de la legalidad de la protesta, pero a la vez descalifica muchas de las actividades concretas por suspicacios, criminalización, supuesta o real infiltración de guerrilla en narcotráfico, y refleja un problema de fondo, que es la incomprensión del Estado frente a movimientos sociales organizados por fuera de la institucionalidad, y eso lleva consigo una tendencia normalmente a salidas directamente represivas. Y entonces eso es un poco lo que yo trabajo a través de la historia. Se refleja, digamos, a través de la historia del nacimiento de la FARC, del mito fundacional de Marquetalia, la incapacidad estatal para asimilar, llamada las repúblicas independientes, que eran grupos campesinos organizados en la periferia del mundo andino, al margen del Partido Liberal, el Partido Conservador, y cercanos de alguna manera al Partido Comunista, que se van a transformar luego en la FARC. Por otra parte, el ELN también nace, digamos, como grupos subversivos que se insertan en movimientos de protesta en zonas fronterizas. Por ejemplo, en el caso de Arauca, hay un movimiento social cívico con participación de cura, de movimientos sociales de la región, que son reprimidos por la fuerza del Estado, que no entiende eso. En vez de hacer reformas, responden militarmente. Entonces eso prácticamente lleva a esta gente a irse a la guerrilla. Y digamos, y eso más o menos se refleja en los libros nuestros, que realmente es una colección de libros, de 10, 12 libros recogidos, digamos, en CINEP durante 2 investigaciones, que fueron lo que se hizo en ODECOFI, que fue una confederación de grupos de investigación de todo el país, de la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Costa, la Universidad Nacional, la gente de los Andes y el grupo mío de CINEP. Entonces era leer el surgimiento de las guerrillas, no desde el punto de vista del discurso, sino en el marco de la construcción del Estado. Nosotros empezamos a mostrar cómo las guerrillas insurgentes nacen en las regiones periféricas, fronterizas, que muestran, digamos, los problemas que tiene la integración del Estado, la integración del territorio colombiano, y además de esa desarticulación del territorio, en las zonas fronterizas, en las zonas marginales, las dificultades que tienen estos grupos para articularse políticamente a la lógica de la nación. ¿Por qué? Porque la articulación política de la nación se hizo básicamente a través del bipartidismo, Partido Liberal y Partido Conservador, y lo que no cabía en ese marco de análisis bipartidista quedaba por fuera. Pero además de eso, digamos que es como la mirada más estructural del problema. Además de eso, hay una mirada mucho más subjetiva, que esas circunstancias representan un escenario muy propicio para la inserción de grupos de inspiración marxista-leninista de corte jacobino, que alegan, digamos, que el sistema político está cerrado porque está dominado por el bipartidismo, que domina el Frente Nacional. Y eso es más o menos lo que nosotros hemos ido mostrando a través de la colección de los libros que tenemos nosotros, que cubre tanto
las regiones afectadas por el conflicto armado con una mirada más integral, que es el trabajo mío de poder y política, poder y violencia en Colombia. ¿Seguimos? Eso es un poco la historia de desencuentros que responden, pero además de esa historia de desencuentros, a lo largo de hemos tenido un problema adicional, que es que ese monopolio político del bipartidismo, que prácticamente cubrió la historia de Colombia durante el siglo XIX, buena parte del XX, empezó a desdibujarse. Y esa bipartidismo que articulaba las élites regionales con la nación y la población subordinada con la lógica del Estado Nacional, incluso a través de mecanismos clientelistas, se fue dibujando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, porque fracasaron los intentos reformistas en los años 70. En los años 70 el país afrontó una serie de cambios muy profundos de la sociedad y entonces empezó a producirse un desencuentro entre la lógica más o menos tecnocrática del centro y la lógica clientelista de la clase política tradicional, o sea, Gerard Restrepo, Turbay Ayala, etcétera, etcétera. Pero como resultado de eso, además profundizado por la Constitución 91, los ámbitos regionales y locales de poder se fueron independizando, autonomizando frente a la política nacional. Y eso precisamente es importante porque uno en este momento ve digamos, que los grandes partidos conservadores liberales se dividieron en el partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido de la C, pero a la vez esos mismos grupos ya empiezan a dibujarse y aparecen prácticamente el partido de la U a punto de desintegrarse, el Cambio Radical con problemas internos, hay una tendencia a la fragmentación y a la autonomización de esos grupos de poder frente a la nación. Entonces eso hace, digamos, que el escenario político actual esté marcado por las tensiones entre una gran fragmentación, que aparecen 25 candidatos oficiales y hay 50 otros, unas 50 candidatos a la presidencia, que muestran una gran fragmentación del escenario político, pero a la vez dejo con la tensión entre dos polos que tratan de polarizarlos, atraer, digamos, tanto el polo democrático como Colombia Humana, o sea, Uribe y Petro, tratan de atraer esa fragmentación, grupos fragmentados hacia su posición entre neopopulismo de derecha y de izquierda, con liderazgos muy personalizados y con grandes dificultades para alternativas de centro. Un poco los intentos de coalición de la esperanza, el mismo lanzamiento de la candidatura de Alejandro Gaviria, tratando un poco de compensar eso. Pero al lado de ese problema político, hay cambios en la sociedad, porque hay una auge de la movilización social organizada al margen de los partidos. Antes, digamos, los sindicatos estaban vinculados al Partido Comunista, al Partido Liberal. Ahora, digamos, hay una movilización social muy grande, pero por fuera de los partidos tradicionales, incluso los partidos de izquierda. Y hay un enriquecimiento de movimientos de minorías étnicas, LGTBI, indígenas, afrocolombianos, mujeres, etcétera, etcétera, que vamos mostrando, digamos, una sociedad con una gran movilización social, pero más o menos inorgánica. Y esos movimientos urbanos empiezan a marginarse, a separarse de la lógica organizada de los sindicatos, de las organizaciones gremiales, que se restringen, digamos, a defender los intereses de sus miembros, los sindicatos, los maestros, cada uno busca los intereses de su gente. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo, digamos. Y entonces, pero al lado de ese cambio de la sociedad civil, empiezan a aparecer, digamos, en la escena pública movimientos mucho más marginales, barrios marginales. El caso de Cali es el más representativo tal vez, pero aparece en ciudades grandes, medianas, con rechazo de los jóvenes a los mecanismos institucionales establecidos. Por ejemplo, antiguamente, digamos, la Junta de Acción Comunal servían un poco de mecanismo de articulación entre los barrios marginales y los partidos tradicionales y el Estado. Y ahora prácticamente esos son mirados como parte del establecimiento. Es un poco lo que nosotros llamamos, siguiendo a Norbert Elias, la lucha entre los recién llegados y los establecidos. Y eso es un poco un contexto de mediana y larga duración que profundiza mucho la dificultad, digamos, que hemos visto a través de toda la historia colombiana. Seguimos. Entonces, en ese contexto se puede centrar ya el paro actual. ¿Seguimos? Un segundito, por favor. ¿Listo? Entonces,
eso trae como resultado, digamos, que el sistema político se considera cerrado. ¿Por qué? Porque el bipartidismo se presentó como escenario favorable al surgimiento de guerrillas insurgentes, que decía el sistema político está monopolizado por el bipartidismo, entonces impide que surjan nuevos movimientos, entonces por eso fue alegado por las guerrillas para legitimar su posición. Pero al lado de esa percepción de cierre, se percibe la política como una realidad cada vez más lejana de la realidad nacional. La visión, la clase política se ve separada del mundo, encerrada en sí misma, dedicada a su autorreproducción, marcada por la corrupción y el clientelismo, y por otra parte, el problema de fondo sigue siendo las dificultades del Estado para hacer presencia eficaz en todo el territorio, sobre todo en las zonas marginales, sobre todo en las zonas periféricas, pero también en las ciudades grandes y pequeñas. Y se ve además, eso se refleja en la incomprensión frente a la movilización social organizada al margen de los partidos. Eso es un poco el trasfondo nuestro que trabajamos. Bueno, seguimos. ¿Vale? Y digamos, esa movilización en las ciudades grandes e intermedias se ven desafiados sobre todo por la población de jóvenes urbanos, de barrios periféricos, que encuentran muchas dificultades para insertarse en la vida económica formal, están por fuera del sistema educativo, están por fuera del sistema de bienestar, rechazan la vida política realmente existente, rechazan los canales de mediación, etcétera, están siempre por fuera y encuentran en la convocatoria del paro la oportunidad para proyectarse en la escena pública de manera a veces muy agresiva, no siempre pacíficamente, y sumarse al descontento generalizado de la población más integrada. Entonces ahí se ve, digamos, cómo en el paro confluyen las dos cosas. Confluye, digamos, la legitimación de la vida política realmente existente, la crítica al clientelismo, etcétera, pero además de eso, con la presencia de estos jóvenes que presentan. Entonces hay una profunda desconfianza de buena parte de la población en las áreas decisionales que se ve, digamos, en las encuestas de opinión. Seguimos. Ustedes habrán visto prácticamente todos los días aparecen, tomando mucho los observatorios de la Universidad de los Andes, y dice que solamente un 20%, uno de cada 5 colombianos, se identifica con los partidos. Pero además, en ese 20%, la mayor parte se concentra en Colombia Humana, o sea, Petro, el Partido Liberal, lo que queda del Partido Liberal y el Partido Centro Democrático. Y lo mismo sucede con todos los líderes políticos, los funcionarios, los ministros del Congreso y la rama judicial. Hay una creciente desfavorabilidad y sobre todo, digamos, lo que marca mucho el paro es la desconfianza muy grande en la Policía Nacional, especialmente por el mal. Además, sin embargo, hay alguna confianza en las Fuerzas Armadas, pero muchísima desconfianza en la policía, hay mucha percepción de inseguridad, etcétera, etcétera. Hay mucho escándalo de corrupción, muchas noticias de exceso de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, esa insatisfacción se refleja mucho en el paro. Seguimos. Y se nota mucho el protagonismo juvenil, que marca mucho, digamos, ese sentimiento un poco de angustia, de desesperanza, de crispación. Se nota mucho el aumento de desempleo juvenil, la deserción de colegios y universidades, que se refleja, por ejemplo, los datos de la Laboratorio Javeriana de la Juventud, la escasa confianza de los jóvenes en la institucionalidad democrática, en los partidos, en el Congreso, en el presidente, en el sistema judicial y en los sindicatos. Curiosamente, la opinión de la policía no es tan mala, la Fuerza Armada tampoco es tan mala, pero solamente el sistema educativo supera el 50%. Entonces, los medios de comunicación tampoco tienen mucha credibilidad. Bueno, pero un poco esa insatisfacción creciente es lo que desemboca un poco en lo que algunos sugieren, digamos, es que en los nuevos grupos, los grupos juveniles, se ve, digamos, la percepción de que la educación tiene muy poco impacto para la movilidad social y para la igualdad de oportunidades, y consideran muchos que no vale la pena el esfuerzo de mucho estudio, porque sienten, digamos, que no tienen mayor oportunidad de igualdad de oportunidades. Entonces, por eso ya no tienen nada que perder,
perciben que la educación no les sirve mucho para la movilidad social. Entonces, pero además una de las cosas que insistía mucho Alejandro Gaviria cuando hablaba de estos grupos era que eso no significaba, digamos, que había una visión complotista, digamos, como una gran conspiración interregional, ni tampoco una organización muy compacta, muy cohesionada, sino que representaba, digamos, movilizaciones de grupos muy distintos con motivaciones muy diversas, que nadie puede decirse que lo representa. Entonces es un poco, y yo creo que eso es un poco el trasfondo de lo que pasa lo que pasó en el paro, digamos que hay. Entonces, sin embargo, todo eso, todos los descontentos de diferente naturaleza, fueron unificados por la propuesta de reforma tributaria de Carrasquilla, que fue muy mal manejada, políticamente muy poco oportunamente presentada, que buscaba dos cosas. Yo creo que buscaba equilibrar la disminución de recursos. La reforma tributaria anterior del mismo Carrasquilla había disminuido los ingresos por una serie de exenciones. Y además de eso, con la pandemia se necesitó más dinero, entonces peor todavía. Entonces, y prácticamente para buscar ese equilibrio, se le ocurrió a Carrasquilla medidas como aumentar la tributación de las clases medias y ampliar el IVA y mantener las restricciones de las grandes capitales. Esa fue un poco la contradicción que se veía, que unificó a todos esos grupos en torno a lo que llamamos una tormenta perfecta, que mezclaba muchas cosas muy distintas entre sí. Seguimos entonces. Entonces, esta confluencia de tensiones, de intereses distintos, fue transformando el paro gremial, digamos, que convocaban los sindicatos mayoritarios, los grupos estudiantiles, se transformó, digamos, en una cosa mucho más generalizada, una protesta generalizada, muy extendida a ciudades grandes, entendidas y pequeñas, que nunca había habido mayores problemas, en Neiva, en Pasto, etc. Y esa movilización sobrepasaba con mucho las bases sociales de las organizaciones. Y las organizaciones estaban acostumbradas a los maestros, a los sindicatos de trabajadores, etc. Pero esta protesta sobrepasa mucho esas bases porque recoge motivaciones muy distintas de descontento, pero muy difícilmente unificadas, muy difícilmente cohesionadas en un proyecto común y a veces un poco contradictorias. Por ejemplo, los gremios de camioneros se quejaban, por ejemplo, del problema de que los barrios bloqueaban la entrada a los camiones. Entonces había contradicciones internas, los campesinos se quejaban también del bloqueo porque no permitían traer sus productos a las ciudades, etc. Así que la misma convocatoria era contradictoria en sí misma, digamos, que había muchos proyectos, muchas dificultades distintas, incluso contradictorias, pero que prácticamente aprovecharon la coyuntura del paro, la convocatoria del paro como una ocasión que hacía visibles sus diversas quejas, que reflejan una gran distancia de la población frente al funcionamiento concreto de las instituciones de la mediación de la clase política tradicional y no tradicional también, porque hay un rechazo también explícito a los grupos de izquierda, en muchos casos. Bueno, entonces, y eso muestra más o menos cómo hay una movilización que desborda la institucionalización. Pues, y hay, digamos, el elemento novedoso que señalaba es que además de la protesta organizada de los sindicatos, los grupos estudiantiles, hay una expresión de sentimiento de exclusión de poblaciones muy poco vinculadas a la sindicalidad, que significan por la crisis económica y social de la pandemia, que obviamente hizo evidentes las enormes dificultades en todo el territorio del país y prácticamente hizo que la protesta social que se había presentado en 2019 resurge ahora de manera muy fuerte, muy general, pero de manera muy multiforme, es decir, que representa muchas cosas muy distintas, que por eso no se agotó con el retiro de la reforma tributaria de los recursos de Carrasquilla y Blum, porque había muchísimas más razones de descontento que, digamos, además se reforzó también por los problemas con la policía, los abusos policiales, el manejo represivo, el problema de la Guardia Indígena, etcétera. Todas esas cosas fueron motivando mucho más y más la movilización.
y además por el uso de la fuerza, además los actos vandálicos, anárquicos, etcétera, etcétera. Y por eso una de las cosas que me llamó mucho la atención en ese paro fue que Petro se opuso mucho a mantener el paro. Y Petro también sugería más bien suspenderlo y contentarse con la victoria parcial de la caída del ministro Carrasquilla y la canciller Blum. Y no es preparar el capital político logrado, porque dice, si vamos a tener una protesta social sin propósito claro, eso se va a ir diluyendo, se va a ir acabando, se va a ir prácticamente dibujando y se va a ir agotando, como realmente pasó. Y entonces esto trajo como consecuencia que el Comité Nacional del Paro, que nunca fue tampoco homogéneo, también, que había muchas pugnas internas entre los mismos sindicatos, en las mismas organizaciones había 40 o 50 grupos distintos en el comité, con intereses también muy distintos, se convirtió prácticamente en una especie de sombrilla, una especie de unidad simbólica que buscaba institucionalizar ese descontento, al lado obviamente de la gestión de sus intereses propios, de sus afiliados, pero sabiendo, confesando abiertamente que no representaban a todo el mundo, que había muchas cosas de la protesta que iban a más de su agenda, pero al lado de eso se fue produciendo en algunos casos, como el caso de Cali, el caso de Palmira, esos protestantes se fueron coordinando mucho más en algunas zonas de las ciudades. Y eso prácticamente se organizó primero para contrarrestar al ESMAD. Prácticamente empezaron a crear un anti-ESMAD, improvisando, digamos, escudos para enfrentar al ESMAD. Pero además de eso, fue derivando en grupos de más unificados que empezaban a presentar sus reclamos, administraciones locales, el caso de Cali, el caso de Palmira, tal vez son los más claros, en todo el país, en algunos sitios con mayor éxito, en algunos sitios con más dificultades, pero hay, digamos, un intento de coordinación y de intento de negociación con las administraciones locales. Obviamente eso no descarta intentos de infiltración de grupos insurgentes, obviamente los milicianos del ELN, los amigos de las disidencias de la FARC, grupos delincuenciales, grupos anarquistas, aprovechan todo eso para infiltrarse y ellos también influyen mucho en el vandalismo, pero ciertamente no fueron nunca tan protagónicos. Aunque obviamente ha habido algunos detenidos que obviamente representaban esos grupos, no explicaban toda la movilización social. En cambio, desde la derecha empezó a leerse esa movilización un poco inorgánica, incoherente, multiforme, como una especie de supuesto complot organizado por las fuerzas oscuras. Una lectura un poco simplificada, que veía, digamos, una gran conspiración de enemigos de la democracia, como Maduro, como Petro, y que era resultado de un plan calculado hasta el último detalle, coordinado por los comunistas de siempre, que se tomaron el poder en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, fueron los culpables del Bogotazo del 9 de abril en Colombia, etcétera, etcétera. O sea, una mirada desde la conspiración, que es pues obviamente una tendencia bastante normal de muchos sectores a leer, digamos, los movimientos sociales desde un complot organizado, la mirada un poco complotista. Y además, obviamente, señalando la infiltración de movimientos políticos opositores de gobiernos libres de izquierda, militantes de M19, disidentes de la FARC y milicianos, que mostraban, digamos, en esa mirada simplificada, que el carácter era crecientemente terrorista. O sea, miraban, digamos, todo como un complot, como una conspiración terrorista, mirada de la Guerra Fría, etc. Seguimos. ¿Sí? Narcoterrorismo de izquierda, y eso prácticamente se vio reflejado en la idea de Uribe de mirar un poco lo que llamaba él el modelo de la revolución molecular disipada, que era aparentemente conseguida en el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Es una
teoría conspirativa de un antropólogo, un entomólogo chileno, que decía que todas esas movilizaciones de Ecuador, Chile, Colombia, Hong Kong y todo eso obedecía a un plan orquestado por la izquierda. Entonces la idea era que desde pequeños escenarios de protesta puntuales, locales, anónimos, etcétera, de baja intensidad, se podía ir escalando a grandes cambios que servirían para deconstruir las estructuras dominantes. Es un poco la idea de Alexis López, que fue retomada por Uribe y los uribistas, básicamente. Entonces, es un poco esa lectura complotista fue retomada también por grupos, por ejemplo, como seguimos, grupos sobre todo, por ejemplo, grupos de los militares retirados, por ejemplo, que miran desde la Guerra Fría. Seguimos. Que yo creo que John Malulanda, que es el coordinador de la ACORE, citaba, digamos, a Colombia como un peón estratégico en la lucha de China y Rusia, con una mentalidad muy de Guerra Fría, que denunciaba que había soldados rusos en la frontera con los venezolanos, que había aviones chinos en Venezuela, había ciberataques desde Rusia, México, etcétera, para transformar, digamos, toda esa violencia rural en un ataque sistemático promovido por la FARC. Entonces, pues, esa mentalidad es un poco la lectura típica de la Guerra Fría, que se mueve en ese esquema de la conspiración universal, que ya prácticamente casi en ninguna parte del mundo se creía mucho en eso, pero bueno. Seguimos. Y tal vez el ejemplo más claro de esa mirada es un poco el discurso del ministro Molano, Ministerio de Defensa, en el Congreso, cuando prácticamente la moción de censura, que significaba la criminalización de los bloqueos, la asociación de los vándalos con grupos subversivos, redes urbanas del ELN, etcétera, etcétera, financiados por el narcotráfico, movilizados por muchas faltas de redes de México, Venezuela, Bangladesh y Rusia, que buscaba, digamos, prácticamente financiado, digamos, buscaba prácticamente afectar la estabilidad del gobierno, del Estado. Entonces, prácticamente eso es un poco lo que yo contrasto, un poco el contraste entre una movilización social multiforme y orgánica que junta movimientos muy espontáneos con una mirada desde complot que mira todo con una mirada muy homogeneizante, sin matices. Bueno, seguimos. Entonces, todo lo que estaba diciendo, uno al lado de esa mirada, un periodista no ve, digamos, que el Comité del Paro era muy poco representativo de lo que estaba pasando. Entonces, movimientos locales muy espontáneos, que ciertamente no buscaban, no tenían expresión política propia, así, no respondían a un partido político concreto, ni de izquierda ni de derecha, pero que buscaban, digamos, una forma de socialización, que es lo que yo creo que se puede utilizar en el futuro, con los comités de resistencia, atenciones barriales, que es, digamos, una paradoja, que es un poco, pero una gran movilización social muy, muy grande, muy fuerte, muy generalizado, pero además de eso, unos movimientos sociales muy débiles, muy poco organizados, que se muestran incapaces de canalizar ese descontento, y eso se vio claro, digamos, en la incapacidad del Comité Nacional, que terminó prácticamente reduciendo su agenda un poco gaseosa, ya una agenda de 100 puntos, obviamente no muy coherentes entre sí, a veces contradictorios entre sí. Para eso no necesitaba un paro de 2 o 3 meses, que prácticamente desde el principio han podido llegar. Y digamos, el tema grueso sigue siendo, digamos, el divorcio entre esa movilización social y el sistema político. Que algunos, como Gómez Buendía, insisten mucho, si mientras no pasen al escenario político, mientras no se organicen y utilicen la vía electoral y la vía organizada, no se van a reflejar en grandes cambios. Hay una gran desconexión con el país político. Y eso favorece la estrategia del gobierno, de este gobierno y de todos los demás anteriores también, de conexiones políticas puntuales para los grupos organizados y ideas genéricas sobre asuntos que no quiere o no puede cumplir. Bueno, es un poco, y eso prácticamente se refleja, seguimos,
lo que hizo el gobierno de Duque, reconocer formalmente la legitimidad de la protesta, atacar, digamos, las consecuencias de esa protesta por el vandalismo, por los grupos armados, concesiones puntuales para jóvenes, como Matrícula Cero, alivios de ICETEC, etcétera, etcétera, negociaciones puntuales con algunos sectores camioneros, ahora con FECODE. Por ejemplo, la semana pasada, la asistencia a la marcha fue prácticamente mínima, porque los maestros ya habían sido vacunados y habían logrado un acuerdo con el gobierno, entonces prácticamente. Y la ministra de Transporte había logrado lo mismo con los camioneros. Entonces, después de eso, el gobierno terminó aceptando la vista de la justicia internacional al lado de una reforma movilizante de la policía y además de eso una reestructuración de su gobierno. Seguimos. Recomposición del gabinete ministerial que buscaba, digamos, una mayor gobernabilidad, por ejemplo, dándole más ministros, sacando el radical a Uribe, Vargas, al partido de la U, al conservatismo, apoyado, digamos, por los comunistas liberales, y con eso prácticamente fue sorteando la censura contra el ministro Molano y consolidaba una mayoría sólida en el Congreso, que se refleja también, por ejemplo, en el caso actual, la lucha contra la ministra de Mintic, igual exactamente va a pasar lo mismo, porque digamos, con esa recomposición del gabinete, con esa organización del sistema político, prácticamente el gobierno tiene seguras mayorías en el Congreso, porque las fisuras que había con el Centro Democrático, con los Uribe se acabaron y se vio, digamos, mucho más reforzada, digamos, el llamado a la autoridad de Bargachera, de Uribe Vélez, que defiende la militarización y se opone a todo tipo de negociación. Como Uribe Vélez decía, mientras más se negocie, más violencia habrá. Entonces, un poco, y eso fue llevando, digamos, al problema actual. Además de eso, se intentó reeditar la estrategia de conversación nacional con todos los grupos que buscaba diluir la discusión de los movimientos sociales en el conjunto de la sociedad organizada, que era precisamente lo que el paro había rechazado desde el principio. Y finalmente el gobierno termina aceptando negociar, presionado por la opinión pública nacional e internacional, se logra un acuerdo borrador que se centra prácticamente en un punto, la garantía a la protesta social, y deja de lado los otros 99 puntos que habían presentado antes. Sin embargo, seguimos. Este borrador prácticamente no llevó a nada, como ustedes bien saben, porque las partes fueron endureciéndose. El gobierno exigió el cese de los bloqueos como condición para negociar, sabiendo que el Comité del Paro no tenía ningún control sobre los bloqueos. Los bloqueos no dependían precisamente por la dualidad de motivaciones que están en el paro, el Comité del Paro no tenía ningún control sobre esos grupos. Y por otra parte, el Comité del Paro también insistía en la desmilitarización de las ciudades, la autonomía de los alcaldes, que no declaraba como el interior. Prácticamente se llevó a un diálogo de sordos, que cada uno buscaba desgastar al contrincante en la concepción de amigo-enemigo, digamos, no de diálogo entre posiciones diferentes, sino amigo y enemigo, que exigía al contrincante condiciones imposibles de cumplir. Y prácticamente eso llevó al final del paro, y que se fue diluyendo el paro, precisamente después de eso. Seguimos. Prácticamente se llevó a lo que sabemos, el retiro de la mesa de negociación y la decisión de llevar los proyectos al Congreso, que suponía exactamente lo contrario de lo que estábamos diciendo al principio, que era reconocer los mecanismos de protesta político que se negaban desde el principio, y se refleja, digamos, esa incomprensión de la naturaleza compleja del movimiento, que mezclaba, digamos, las dos cosas. La incomprensión, el gobierno no entendía que había mecanismos distintos, una resistencia de la población a los mecanismos habituales de representación, que eran asimilados con la subversión, y la desconfianza habitual de las sectores de derecha, por ejemplo, la vicepresidenta, digamos, que decía que ya del acuerdo de La Habana se veía que el país iba a entrar en modo protesta y en modo paro. Entonces, ese tipo de cosas.
que más o menos refleja un poco la tendencia normal de ese gobierno y prácticamente también de los anteriores. Bueno, entonces, eso se vio, digamos, en la manera también como se vio las llamadas primeras líneas, que algunos eran asimilados como repúblicas independientes en la periferia de las ciudades. Entonces, se veía, digamos, cuando se rechazó los corredores humanitarios, por ejemplo, en Buenaventura, que permitían, digamos, entrar mercancías y comercio desde Buenaventura a la nación, fueron descalificados por Vargas Lleras, por Uribe, porque eran sustituir la autoridad legítima y prácticamente cogobernar con los protestantes. Entonces el presidente Duque se vio obligado a desautorizar al ministro del Interior y prácticamente se vio claramente los viceministros eran asimilados un poco a las llamadas repúblicas independientes que denunciaba Álvaro Gómez Hurtado en los años 60 y prácticamente se empezó a ver a las llamadas primeras líneas desde una mirada también igualmente complotista y se rechazó, se veía su reconocimiento como actor político, se veía como un primer paso para establecer guerrillas urbanas en las ciudades. Prácticamente, y se vio en los últimos momentos, se vio prácticamente eso. Las denuncias de primera línea, digamos, dejaban de mirarse como un grupo de espontáneos, sino que veía como una organización por redes criminales financiados por el narcotráfico, por la FARC, el ELN, el Grupo de Puebla, el gobierno de Maduro, todo el mundo, y prácticamente aplicando la teoría de la revolución molecular dispersa de Uribe, que se basaba en informes de inteligencia sobre la criminalización de esas organizaciones, informes de inteligencia de la policía y del ejército, que llevaron a la captura de miembros de algunos grupos de ese nombre, acusados de vandalismo y actos violentos que contrastaban, digamos, con informes de otros grupos que decían, pues, esos grupos son mucho más complejos, mucho más diversos, hay unos que son más violentos que otros, pero no, todos no se pueden reducir simplemente a esa inspiración, sino que hay diferentes dinámicas barriales y locales y nunca construyeron, digamos, un grupo organizado, un grupo cohesionado, sino que era simplemente obedecían. Se llaman todos primeras líneas, pero representan cosas muy diferentes en cada región, en cada ciudad. Entonces, es un poco la historia y eso se vio claro por ejemplo, en los logros que se hicieron en Cali, el Comité Unificado del barrio de Cali, con el alcalde Espina, que algunos decían, vea, ahí hay una posibilidad de una mayor institucionalización de la protesta, hay un atisbo de crear un poco ciudadanía de abajo y convertir a esos grupos en interlocutores válidos que sirvieran para politizar el manejo de la protesta y llevarlo, digamos, a superar esa débil representación política de lo social. O sea, la idea de muchos editores utilizan, sabiendo de que hay en esos grupos hay grupos problemáticos, violentos, anárquicos un poco, aprovechar esas organizaciones para darlos integrando, digamos, a la negociación con los alcaldes, sobre todo con los alcaldes. En ese sentido, la experiencia de Cali y Palmira se ve muy claro. En Bogotá ha sido bastante menos exitosa. Eso es prácticamente lo que se vio en torno a la actuación del alcalde Ospina en Cali. Algunos decían que está legitimando las vías de hecho, el decreto que produjo es ilegal, fue citado por la fiscalía, pues bueno. Y al lado de eso aparecen en cambio muchos acuerdos de la sociedad civil, acuerdo por Cali Compromiso Valle, que son grupos empresariales de gremios de Cali y del Valle que buscan, digamos, reconciliación, mayor inclusión, rechazo a la violencia, reconocen que hay desesperanza de muchos, hay una gran segmentación que responde a la segmentación socioespacial, hay condiciones de exclusión, de vulnerabilidad extrema, que llevan, digamos, a la necesidad de construir vínculos de confianza para establecer experiencias de comunidad de diálogo. En ese sentido, digamos, la pastoral social de la Iglesia ha logrado también una buena participación en esos avances. Con eso prácticamente, bueno, entonces,
sí, la discusión sigue siendo la misma, digamos, se ve, digamos, en esos grupos reconocen avances, reconocen que se ha logrado construir políticas públicas eh, desde la localidad, reconocen al Congreso como ámbito para los cambios, incluso piensan ya en participar electoralmente, no rechazan, digamos, el apoyo a la primera línea de Bogotá, dicen que no son financiados por el narcotráfico, el SICAL, el grupo guerrillero, sino que tienen generación propia, gracias, según ellos, a los nativos de los mismos caleños y economiados residentes en el exterior, que muestra, digamos, un poco la complejidad de esto. Obviamente, aquí no es tan fácil de señalar blanco y negro, es mucho más complejo. Entonces, hay una lucha, digamos, entre la mirada complotista de primeras líneas, muy homogeneizante como un colectivo de características anárquicas, detrás de una imagen oficial como redes pacíficas, que en realidad son prácticamente para algunos, como el general Guilibert, ocultan, digamos, intenciones no tan altruistas, al ocultar su identidad con capuchas, a aprovecharse con la daga y no, muestran, digamos, que pueden ser muy peligrosas, pueden convertirse en brazo armado, etcétera, etcétera, aupados por fuerzas oscuras. Digamos, se ve, digamos, la persistencia de esa mirada complotista, pero a la vez también una mirada más compleja del asunto. Entonces, la desconfianza de autoridades policiales se ve muy clara en las medidas de prevención en las marchas del 20 de julio, la existencia en que había una primera línea oculta, infiltrada, etcétera, etcétera, que tampoco fue prácticamente, no resultó real. Digamos. La mayor parte de las movilizaciones de esos años fueron bastante pacíficas, no hubo presencia de militantes de otras ciudades, obviamente para el ministro de Interior, de Defensa y Policía, la presidenta mostrando que habían sido muy efectivas las medidas de control y prevención, y para otros decían que eso mostraba un poco que la complejidad de esa movilización. Esa es más o menos la idea, digamos. Después de eso termino con una especie de conclusión que muestra, digamos, para resumir, a partir de una descripción densa de la movilización, mostrando cómo esa movilización respondía a dos tipos de motivaciones, unificadas por la propuesta de reforma tributaria y por el uso inadecuado de la fuerza, que juntaban, digamos, el rechazo de buena parte de la población integrada frente a los partidos, frente a la institucionalidad, la desconfianza frente al Estado, al lado de una irrupción en la escena política de grupos sociales, de jóvenes barriales, de jóvenes de barrios periféricos de las ciudades, que no se sentían representados por los movimientos sociales y buscan, digamos, un diálogo directo con las autoridades estatales de orden local, que son leídas desde la protesta, de la conspiración, miradas en una concepción bipolar de la sociedad, basada, digamos, blanco y negro, amigo-enemigo, muy propia de la mentalidad de la Guerra Fría. Entonces, con eso prácticamente, siguiente, con eso termino, digamos. Entonces, para algunos, digamos, es mirar esas movilización como una oportunidad, la crisis como oportunidad. Es un poco, vamos a tratar de rescatar el significado político de esas organizaciones como mecanismos de protociudadanía, que podían servir para ir articulando esas protestas con la ciudadanía del Estado, con diálogos con los alcaldes, ediles, autoridades, etcétera, etcétera, asociaciones comunales, etcétera, y no reducir la movilización social a la mera confrontación con la ciudadanía, sino como oportunidad para incluir esas poblaciones semiperiféricas integradas a medio camino a la lógica de la comunidad nacional. Y entonces para eso sería la necesidad de superar las estigmatizaciones de lado y lado entre protestantes y autoridades locales, un cierto grado de creatividad institucional que hasta ahora es bastante escasa. Y eso es prácticamente todo lo que tenía preparado para conversar con ustedes. No sé cuánto tiempo. Excelente, excelente. En las capacidades de síntesis, Fernán, perfectamente, te sobraron 2 minutos de lo que teníamos previsto. El esfuerzo de síntesis ha sido fenomenal. Quiero además decir, bueno, ya oíste el aplauso
virtual que te hemos dedicado. Y todo, para que sepan todos, esto forma parte de un documento más completo que vamos a hacerle llegar a todos a los correos para que tengan esos documentos como de unas 10 páginas. Muy bien, entonces queda abierta la tertulia. Levantan por favor la manito electrónica los que puedan y vamos ordenando. Entonces comenzamos con Vicente Alcalá. Adelante, Vicente, levanta tu micro.